Soy Julian. Tengo 32 años. El martes pasado, entré en un banco solo para retirar $99 y comprar medicamentos cardíacos de emergencia para mi madre. Y el gerente del banco ordenó a su seguridad armada que me echara a la calle. Mientras yo estaba allí, intentando desesperadamente acceder a mi propio dinero, ganado con mucho esfuerzo, para literalmente salvar la vida de nuestra madre, mi propio hermano se burló de mis botas de trabajo gastadas y dijo: «Aquí no atendemos a mendigos». Se rió de mí frente a al menos 30 clientes y una docena de empleados, tratándome como a un perro callejero que se había adentrado en su impecable vestíbulo de mármol con aire acondicionado. Pero había una cosa que él no sabía. No tenía la menor idea de que nuestro padre multimillonario había fallecido solo 3 días antes y había reescrito completamente su última voluntad y testamento en secreto. Y justo en el momento exacto en que mi hermano me amenazaba con una demanda por allanamiento de morada y por causar un disturbio público, un Rolls-Royce negro se detuvo afuera, transportando los documentos legales exactos que probaban que ahora soy dueño del 68% de su banco, valorado en $2.800 millones. Y en cuestión de minutos, el hombre que me llamó mendigo estaba de rodillas en ese frío suelo, rogando por su salario, su carrera y toda su vida. Antes de que te cuente exactamente cómo ocurrió esta increíble pesadilla, por favor, dale a ese botón de me gusta si crees en la verdadera justicia. Y no olvides decirme desde dónde me estás viendo en la sección de comentarios de abajo, los leo todos y cada uno. Ahora, volvamos a donde esta historia realmente comenzó, porque el contexto de esta traición es tan profundo que te helará la sangre. La sucursal de Prosperity Financial en el centro estaba completamente llena ese martes por la mañana. Recuerdo haber caminado a través de esas pesadas puertas giratorias de cristal y sentir el golpe del aire acondicionado gélido en mi cara. Era el tipo de frío que los establecimientos ricos usaban para mantener a la chusma fuera y a la élite cómoda. Conté al menos 30 clientes esperando en varias filas, moviéndose impacientemente, mirando sus relojes caros. El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales, que iban del suelo al techo, haciendo que los pulidos suelos de mármol italiano brillaran tan intensamente que casi me dolían los ojos. Todo el lugar olía a muebles de cuero caros, a moneda recién impresa y a ese agresivo ambientador artificial de pino que siempre bombeaban a través del sistema de ventilación para que la gente se sintiera tranquila y dócil mientras entregaba los ahorros de toda su vida. Pero no había absolutamente nada de calma en mi vida esa mañana. Mi hermano mayor, Sebastián, estaba en su salsa. Podía verlo perfectamente a través de las paredes de cristal insonorizadas de su enorme oficina en la esquina. Tenía 35 años, pero se comportaba como un hombre que poseía todo el estado. Hacía gestos salvajes a algunos clientes VIP, probablemente hablando de alguna adquisición masiva de bienes raíces comerciales o de una fusión corporativa. Llevaba su traje Armani azul marino hecho a medida. Sabía que era Armani porque se encargaba de anunciar la marca en cada cena de acción de gracias que teníamos, generalmente justo después de insultar el pavo de mi madre. Solía presumir de que solo la chaqueta costaba más que el pago de la hipoteca de una persona normal o todo el fondo universitario de sus hijos. Llevaba un pesado Rolex de oro en su muñeca izquierda, un reloj que compró el día que obtuvo su último ascenso, y se aseguraba de mirar la hora constantemente para que todos pudieran verlo brillar con la luz. Parecía el gerente de banco perfecto, pulido e intocable, un amo del universo. Yo, por otro lado, parecía un tipo que no había dormido en 3 días porque no lo había hecho. Llevaba mi chaqueta de trabajo carar de lona descolorida, una camiseta gris lisa y manchada de sudor, y unos pesados jeans de mezclilla con profundas manchas verdes de hierba en las rodillas por mis trabajos de jardinería y arquitectura independiente. Tenía tierra acumulada debajo de las uñas por cavar zanjas de irrigación el día anterior. Mi cabello era un desastre sin peinar. Me paré al final de la fila del cajero, cambiando mi peso de un pie a otro, sintiendo el intenso y abrasador juicio de los clientes ricos que me rodeaban. Una mujer que sostenía un bolso de diseño Louis Vuitton me miró, olfateó el aire como si yo ofendiera su misma existencia y realmente dio un paso hacia atrás, acercando su bolso a su pecho como si fuera a arrebatárselo y salir corriendo. La ignoré. Revisé mi teléfono por 5ª vez en un minuto. Era casi mediodía. La farmacia local cerraría su turno de la mañana pronto, y mi madre necesitaba desesperadamente sus pastillas. Esa era la única razón por la que estaba en el reino de Sebastián. Odiaba este edificio. Odiaba todo lo que representaba.
Capté mi reflejo en el pilar de latón pulido cerca de la fila del cajero. Parecía completamente agotado, casi salvaje. Mis ojos estaban muy inyectados en sangre, rodeados de círculos oscuros, de aspecto magullado, que hablaban de noches interminables y sin lágrimas. El dolor era todavía increíblemente fresco. Se sentía como un pesado peso físico directamente sobre mi pecho, dificultándome respirar profundamente. Solo habían pasado 3 días desde que nuestro padre, Gregory, dio su último aliento en una habitación de hospicio estéril y deprimente al otro lado de la ciudad. 3 días. Eso fue todo lo que le tomó a mi familia para desmoronarse por completo en 1.000.000 de pedazos irreparables. Mi padre era una leyenda absoluta en el mundo financiero estadounidense. Construyó Prosperity Financial desde una pequeña tienda en 1987 hasta un imperio masivo e imparable que abarcaba 3 estados. Era un hombre brillante, un visionario, pero también era increíblemente exigente. Esperaba la perfección. Sebastián había pasado toda su vida tratando de ser exactamente como él, persiguiendo el dinero, persiguiendo el poder, pisoteando a cualquiera que se interpusiera en su camino para asegurar su próximo ascenso y su próximo bono. Sebastián medía el valor humano estrictamente por el tamaño del 401k de una persona y el código postal de su residencia principal. Si vivías en el barrio equivocado, eras invisible para él. Yo tomé un camino completamente diferente. Quería diseñar cosas, construir cosas con mis propias manos, trabajar al aire libre, en la tierra y bajo el sol, donde las cosas eran reales. Inicié un negocio de jardinería y arquitectura paisajística. No generaba millones, pero pagaba mis facturas y me dejaba dormir profundamente por la noche. Sebastián veía mi negocio como un fracaso masivo y humillante. Me llamaba la vergüenza de la familia en mi cara en cada reunión festiva. Mi padre, sin embargo, en sus últimos años, lo veía como libertad. Se dio cuenta de que yo no era esclavo de la máquina corporativa que él había construido. Empezó a darse cuenta de que el imperio que creó estaba lleno de víboras, y la víbora más grande de todas era su propio primogénito. Cerré los ojos en la fila del banco, rodeado por el parloteo de gente rica que se quejaba de las tasas de interés y de las cuotas de la asociación de propietarios. Y todavía podía escuchar claramente el constante, rítmico y espeluznante pitido del monitor cardíaco de mi padre de hacía 3 noches. La habitación del hospital olía a lejía fuerte, a vida que se desvanecía y a los arreglos florales baratos envueltos en plástico que la gente envía cuando no sabe qué más hacer. Mi madre, Margaret, estaba dormida en la incómoda silla de plástico en la esquina, sosteniendo su mano flácida, con el rostro pálido y demacrado. Yo estaba sentado justo al lado de la cama, viendo al hombre que construyó un imperio desvanecerse lentamente en la nada. Mi padre se había despertado brevemente en medio de la noche, su respiración increíblemente superficial, su pecho resonando con cada inhalación. Volvió la cabeza hacia mí, sus ojos nublados, pero de repente enfocados. Extendió la mano y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente y desesperada para un moribundo. Sus uñas se clavaron en mi piel. Su voz era solo un susurro ronco y quebrado, forzando las palabras a salir a través del dolor. Julian, jadeó, con los ojos muy abiertos. Sebastián. Se perdió. El dinero. El dinero lo envenenó. Yo sabía exactamente de quién estaba hablando. Me acerqué, apartándole el pelo gris. Descansa, papá. Por favor, no te preocupes por Sebastián ahora. Solo guarda tus fuerzas. Estamos aquí contigo. No, insistió, apretando su agarre hasta que realmente dolió. Sus ojos de repente se vieron agudos, llenos de una claridad frenética y desesperada. Vi los libros de contabilidad, Julian. Vi los informes internos. Vi lo que le está haciendo a la gente, al legado de este banco. Está destruyendo familias. Tienes que arreglarlo. Julian, eres el único que entiende que el dinero es una herramienta, no un arma. Prométeme que lo arreglarás. Prométeme que no dejarás que se lo quede todo. Esas fueron sus últimas palabras coherentes. Cayó en un coma profundo y falleció 2 horas después, justo cuando el sol salía, pintando el cielo de un morado moratón. ¿Y dónde estaba Sebastián durante esas últimas horas críticas de la vida de nuestro padre? No estaba en el hospital. No estaba sosteniendo la mano de nuestra madre.
Estaba en un lujoso asador en el centro, entreteniendo a un rico promotor inmobiliario y bebiendo whisky escocés que costaba $1000 la botella. Cuando salí al gélido pasillo del hospital, con lágrimas corriendo por mi rostro, y lo llamé para decirle que nuestro padre se había ido, el ruido de fondo en el teléfono era ensordecedor. Podía oír el tintineo de copas, risas ruidosas, música de jazz. Sebastián, papá se fue, jadeé. Se quedó en silencio al teléfono. No jadeó. No lloró. Hizo una pausa de exactamente 3 segundos antes de decir con una voz completamente plana y profesional, ya veo. Tengo un cierre importante mañana por la mañana que no puedo perder. Haré que Derek se encargue de los arreglos florales y contacte a la funeraria. Y luego colgó. No preguntó cómo estaba mamá. No preguntó si yo estaba bien. Simplemente colgó el teléfono y volvió a su filete y a su whisky. El funeral fue un asunto miserable, bajo una lluvia torrencial e implacable. Era el tipo de lluvia que calaba hasta los huesos, se filtraba a través de la ropa y se asentaba profundamente en las articulaciones. El cielo era de un gris pesado y magullado, descargando láminas de agua helada sobre los céspedes del cementerio, convirtiendo el suelo en un desorden resbaladizo y fangoso. Yo estaba bajo un gran paraguas negro, sosteniendo a mi frágil madre firmemente a mi lado para protegerla del viento cortante. Ella temblaba incontrolablemente, no solo por el frío amargo, sino por un dolor tan profundo y desgarrador que parecía vaciarla por completo desde dentro. Habían estado casados durante 45 largos años, a través de la pobreza de sus veinteañeros, cuando comían macarrones con queso genéricos para sobrevivir, a través del intenso estrés de construir el negocio, a través de todo. Ahora ella miraba fijamente un ataúd de caoba oscura suspendido sobre un agujero rectangular en el suelo, luciendo increíblemente pequeña y vulnerable. Miré a la pequeña reunión que sostenía paraguas. Había algunos viejos amigos, algunos empleados leales de los primeros días del banco. Personas que genuinamente respetaban al hombre que Gregory solía ser antes de que los miles de millones lo complicaran todo. Pero había un espacio vacío, masivo y sofocante, justo a mi lado, donde mi hermano mayor debería haber estado. Sebastián no apareció en el funeral de nuestro padre. Su asistente, un tipo elegante y demasiado perfumado llamado Derek, llegó exactamente a la mitad del solemne servicio en una camioneta SUV negra con los cristales tintados que salpicó de barro las lápidas al detenerse. Se acercó con un enorme paraguas de golf, me entregó una corona floral genérica y rígida con una cinta impresa mal escrita que decía en memoria cariñosa de Jorge, y susurró lo suficientemente fuerte para que el sacerdote escuchara que Sebastián lo sentía muchísimo, pero tenía una reunión de emergencia absoluta con respecto a una adquisición de bienes raíces comerciales que simplemente no podía posponerse ni reprogramarse. ¿Un acuerdo inmobiliario? Nuestro padre estaba siendo bajado activamente a la tierra mojada. El sacerdote estaba leyendo los ritos finales, y mi hermano estaba sentado en una silla de cuero en una oficina con clima controlado, revisando escrituras de propiedades y márgenes de ganancias. Mi madre no dijo una sola palabra cuando se dio cuenta de que Sebastián realmente no vendría. Pero sentí que se apoyaba mucho más en mi hombro. Sollozó en silencio en su pañuelo húmedo. Me rompió el corazón en 1000 pedazos. Quise salir del cementerio, conducir directamente a su oficina, saltarme la seguridad y arrastrarlo por su corbata de seda hecha a medida, pero tenía que mantenerme fuerte por ella. Tenía que ser la roca. El único otro miembro de la familia inmediata que realmente se molestó en aparecer fue nuestro tío Reginald. Reginald era el hermano menor de mi padre, un hombre amargado y cínico cuya vida entera estuvo definida por un divorcio increíblemente complicado, múltiples empresas fallidas y una necesidad constante y patética de inyecciones de efectivo de mi padre. Se paró a mi lado después de que concluyó el servicio, ignorando por completo la atmósfera solemne y respetuosa, fumando un cigarrillo barato justo al lado de la tumba abierta, con la ceniza cayendo sobre la hierba mojada. Entonces, Julian, murmuró Reginald, soplando humo a la lluvia helada y apretando su gabardina. ¿Ya te han llamado los abogados corporativos? La herencia de Gregory debe ser absolutamente masiva. Solo el banco es una mina de oro. Quiero decir, Sebastián probablemente esté descorchando champán caro hoy, sabiendo que finalmente está tomando el trono oficialmente. ¿Greg te dejó algo? Quizás un fondo universitario para tus futuros hijos, o un pequeño y agradable fondo fiduciario para mantener a flote tu pasatiempo de jardinería. Lo miré,
absolutamente asqueado por la pura e inmaculada codicia que irradiaba de sus poros. Olía a tabaco rancio, ginebra barata y desesperación. Acabamos de enterrarlo hace 20 minutos, tío Reginald. La tierra ni siquiera cubre el ataúd todavía. No estoy hablando de la herencia ahora mismo. No me importa el dinero. Me importa mi madre. Reginald se burló, agitando su mano con desdén. Como quieras, chico. Sigue jugando al artista noble y hambriento. Pero ten cuidado con Sebastián. Ese chico es un tiburón despiadado. Ha estado moviendo dinero de la compañía durante años, ocultando activos, creando cuentas fantasma. No dejes que te excluya de tu parte legítima, o estarás cortando el césped para la asociación de vecinos local hasta que tengas 80 años. Ignoré a Reginald, atribuyéndolo a sus habituales divagaciones amargas y borrachas. Solo quería llevar a mi madre a casa, quitarle la ropa mojada y asegurarme de que descansara. Tenía una grave condición cardíaca documentada, un prolapso de válvula mitral junto con presión arterial alta, y el intenso estrés emocional del último mes de cuidados paliativos le había pasado una factura enorme físicamente. Su cardiólogo había sido muy claro en que necesitaba calma absoluta, cero estrés y una estricta adherencia a su horario de medicación diaria para prevenir una arritmia fatal. Esto nos lleva directamente a la pesadilla de la mañana del martes. Me desperté a las 6 de la mañana con el aterrador sonido de mi madre luchando por respirar en la cocina de abajo. Me quité las mantas y bajé corriendo las escaleras de madera, casi tropezando en la oscuridad, para encontrarla agarrada al borde del mostrador de granito de la cocina. Su rostro era de un aterrador tono gris pálido, su pecho se agitaba violentamente mientras jadeaba por aire. Había dejado caer su organizador semanal de pastillas de plástico al suelo de baldosas, esparciendo las pocas vitaminas restantes, pero el compartimento del martes estaba completamente vacío de su medicación cardíaca. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Dónde están tus pastillas?», pregunté, agarrando sus hombros y guiándola suavemente a una silla de comedor. Se sentía tan frágil, como un pájaro con huesos huecos. «Me quedé sin ellas ayer», Julian jadeó, agarrándose el pecho fuertemente con una mano temblorosa. Pensé que tenía otra botella de recarga en el armario de arriba. Juraría que sí, pero busqué por todas partes esta mañana. Siento el pecho tan increíblemente apretado. Me duele, Julian. El pánico me golpeó como un golpe físico y pesado en el estómago. Cogí mi teléfono celular del mostrador y marqué inmediatamente a la farmacia local. Nina, la farmacéutica principal, que conocía a nuestra familia desde hacía una década, respondió al primer timbrazo. Conocía perfectamente el complejo caso médico de mi madre. Julian, gracias a Dios que llamaste, dijo Nina, con la voz teñida de urgencia por teléfono. Su receta está lista y aquí mismo en el mostrador. Pero hay un gran problema. Ya no está completamente cubierta por su seguro secundario debido a alguna actualización repentina de la póliza que implementaron la semana pasada. El copago restante es exactamente de $99. Necesitas venir aquí y pagarlo antes del mediodía o el sistema de software de la farmacia me obligará a volver a ponerlo en los estantes y a enviar un formulario de reautorización manual a su médico, lo que tarda 3 días hábiles completos en procesarse. Ella no puede esperar 3 días, Julian, no con su condición. Estaré allí en 20 minutos, Nina. Por favor, solo sujétala. No la vuelvas a poner, prometí, con el corazón martillándome contra las costillas. Tomé mi billetera, me puse mi sucia chaqueta de trabajo y salí corriendo a mi destartalado camión Ford de 2008. El motor tosió en el aire frío de la mañana antes de arrancar con un rugido. Me detuve en el cajero automático de una cooperativa de crédito local a solo 2 cuadras de mi casa. Desesperadamente, metí mi tarjeta de débito en la ranura, marqué mi PIN y esperé. La máquina hizo un fuerte clic y luego la pantalla mostró un mensaje de error rojo brillante y cegador: tarjeta capturada. Por favor, contacte a su institución financiera inmediatamente. Cuenta restringida. Maldije en voz alta, golpeando mi puño contra el volante con tanta fuerza que mis nudillos se magullaron al instante. La máquina acababa de tragarse mi única tarjeta de débito física. Rápidamente saqué mi teléfono y revisé frenéticamente mi aplicación de banca móvil.
Tenía más de $2000 en mi cuenta corriente de un reciente trabajo importante de paisajismo que había completado para un cliente adinerado. El dinero estaba visiblemente allí en la pantalla, pero no tenía absolutamente ninguna forma física de acceder a él. Intenté transferir los fondos directamente a la cuenta corriente de mi madre, para poder usar su tarjeta de débito en la farmacia, pero la aplicación de repente exigió un nuevo código de autenticación de 2 factores enviado a una dirección de correo electrónico antigua desactivada que no había usado desde mi primer año de universidad. Intenté configurar una transferencia bancaria urgente, pero una alerta emergente decía que requeriría de 24 a 48 horas hábiles para liquidarse, pendiente de revisión de seguridad. Estaba completa y absolutamente sin opciones. No tenía tarjetas de crédito porque odiaba tener deudas. Y tenía exactamente $10 en efectivo arrugado en mi consola central junto a una vieja taza de café. Solo quedaba un lugar en la tierra al que podía ir para obtener efectivo de mi propia cuenta inmediatamente usando solo mi licencia de conducir estatal, Prosperity Financial, la sucursal principal del centro, la misma sucursal que mi hermano Sebastián dirigía con puño de hierro, tiránico e implacable. Había evitado a propósito entrar en ese edificio específico durante más de 5 años porque Sebastián siempre se encargaba deliberadamente de menospreciarme frente a su personal, actuando como si yo fuera un campesino sucio visitando su castillo real. Le encantaba rebajarme para elevarse, pero no tenía absolutamente ninguna opción. La vida de mi madre estaba literalmente en juego por $99. Conduje agresivamente por la ciudad, luchando contra el denso tráfico matutino en la autopista, con los nudillos blancos puros en el volante. Seguía imaginando el rostro pálido y aterrorizado de mi madre en la cocina, con la mano agarrándose el pecho. Estacioné agresivamente mi camión embarrado y destartalado en el impecable estacionamiento del banco, metiéndolo justo entre una brillante SUV Mercedes plateada y el ridículo Porsche 911 negro hecho a medida de Sebastián. Respiré hondo y tembloroso, crucé las pesadas puertas giratorias de cristal y entré directamente en la guarida del león. El banco estaba helado por dentro, el aire acondicionado a máxima capacidad a pesar del clima otoñal templado de afuera. Me dirigí al kiosco automático, tomé un ticket numerado y me quedé en la sala de espera. Observé a Sebastián presidiendo en su oficina de la esquina con paredes de cristal. Se veía increíblemente engreído, recostado en su costosa silla ergonómica de cuero, completamente ajeno a la realidad del sufrimiento humano. No parecía un hijo afligido que lloraba a su padre. Parecía un rey triunfante admirando su territorio recién conquistado, calculando exactamente cuánto beneficio podía exprimir de cada centímetro cuadrado. Número de ticket 42. Por favor, pase a la ventanilla 3, anunció la voz electrónica automatizada por el altavoz. Me acerqué a la ventanilla del cajero. La placa de latón grabada, pegada al grueso cristal de seguridad, decía Clara Morales. Era una mujer amable de mediana edad, una madre soltera con dificultades a la que recordaba haber hablado en algunos picnics de la empresa hace muchos años. Sabía que actualmente estaba librando una batalla de custodia viciosa y agotadora por sus 2 hijos con su exmarido abusivo, y estaba trabajando horas extras al máximo para pagar sus crecientes honorarios de abogado. Mi padre, reconociendo su lucha y apreciando su arduo trabajo, le había dado una vez una generosa bonificación personal de su propio bolsillo para ayudarla durante las vacaciones. Era una persona genuinamente buena atrapada en una máquina corporativa despiadada. Hola, Clara, dije, manteniendo la voz baja y respetuosa mientras deslizaba mi licencia de conducir estatal por el pulido mostrador de piedra. Mi tarjeta de cajero automático fue tragada por una máquina esta mañana. Necesito hacer un retiro directo en efectivo de mi cuenta corriente personal. Solo $99, por favor. ¿Podría hacerlo rápidamente? Tengo mucha prisa. Clara levantó la vista de su pantalla y sonrió cálidamente, reconociéndome al instante. Julian, qué alegría verte. Lamento muchísimo el fallecimiento de tu padre. El señor Gregory fue un hombre maravilloso y amable conmigo cuando pasé por un momento muy oscuro. Todos lo extrañaremos mucho por aquí. Dame solo un segundo para buscar tu perfil y darte ese efectivo para que puedas seguir tu camino. Escribió mi nombre rápidamente en su teclado mecánico. Me quedé allí, golpeando mi pesada bota de trabajo contra el suelo, observando su rostro. De repente, la sonrisa cálida y reconfortante desapareció por completo. Fue reemplazada por una mirada de pura confusión y luego, lentamente, de pánico absoluto.
Sus ojos se movieron nerviosamente del monitor de la computadora a mi cara. Luego miró aterrorizada por encima de mi hombro hacia la oficina de cristal de Sebastián. Julian, yo. Hay un problema, balbuceó Clara, con las manos nerviosamente sobre el teclado como si pudiera quemarla físicamente. ¿Qué problema? Pregunté, mi voz se tensó, un nudo se formó en mi estómago. Tengo más de $2.000 allí. La aplicación móvil lo mostró hace solo una hora. Solo necesito $99, Clara. Es para la medicación cardíaca de mi madre. Es una emergencia médica absoluta. Está en casa luchando por respirar. Lo sé. Veo el saldo disponible aquí mismo, susurró ella, inclinándose más cerca del grueso cristal de seguridad para que los clientes ricos que estaban detrás de mí no la escucharan. Pero hay un bloqueo fuerte en la cuenta, una congelación a nivel de gerencia. El código de anulación dice, pendiente de revisión de herencia. Literalmente no puedo entregarte ningún fondo. El software del sistema no me permite abrir la caja de efectivo. Está completamente bloqueado por mi parte. Mi estómago se me cayó a los pies. Pendiente de revisión de herencia. Clara, esa es mi cuenta comercial personal. No tiene absolutamente nada que ver con la herencia corporativa de mi padre ni con su testamento. El dinero allí es de trabajos de paisajismo. ¿Quién puso la congelación? Clara parecía aterrorizada. Se mordió el labio, con los ojos muy abiertos por el miedo, y bajó la mirada a su escritorio. No tuvo que responderme. Ya lo sabía. Antes de que pudiera decirle una palabra más, la pesada puerta de cristal insonorizada de la oficina de la esquina se abrió violentamente. Sebastián salió al piso principal, sus caros zapatos de cuero haciendo clic fuerte y nítidamente sobre el mármol importado, exigiendo la atención de todos. Tenía esa sonrisa depredadora y arrogante pegada a su cara, la misma que usaba justo antes de aplastar a un cliente vulnerable en una negociación de préstamo. Caminó justo detrás de Clara, invadiendo su espacio personal, intimidándola, y miró el monitor de su computadora. ¿Hay algún problema aquí, Clara? Preguntó Sebastián con suavidad, aunque sus ojos fríos y muertos estaban fijos completamente en mí a través del cristal. Señor Foster. Julian está tratando de retirar una pequeña cantidad de su cuenta corriente, pero hay una congelación de gerencia, dijo Clara nerviosamente, dando un paso físico hacia atrás, lejos de él, y apretando las manos. Sebastián suspiró dramáticamente, ajustándose su costosa corbata de seda como si tratar conmigo fuera una carga masiva en su valioso tiempo. Ah, sí, puse esa congelación anoche. Procedimiento operativo estándar, Julian. La herencia de papá es increíblemente complicada y vasta. Hasta que el tribunal testamentario lo autorice todo, todas las cuentas vinculadas al nombre de la familia Foster en esta institución están bajo estricta revisión obligatoria para evitar el agotamiento no autorizado de activos. Agotamiento de activos. Sentí que mi presión arterial se disparaba, un calor de ira subía por mi cuello. Es mi cuenta personal. El dinero que hay ahí es de mis clientes de jardinería. Lo gané con mis propias manos, cavando en la tierra, mientras tú te sentabas en una silla de masaje. Y estoy pidiendo $99. Mamá necesita su medicación cardíaca hoy, Sebastián. Ahora mismo, si no la recibe, su cardiólogo dijo que podría sufrir un paro cardíaco fatal. ¿Vas a ser responsable de matar a nuestra madre? Sebastián se apoyó pesadamente en el mostrador, inspeccionando sus uñas manicuradas como si lo estuviera aburriendo con una queja trivial. Mamá tiene sus propias cuentas, Julian. ¿Por qué no paga sus propias pastillas? ¿O el niño de oro finalmente admite que ya no puede permitirse su estilo de vida bohemio? ¿Tu pequeño negocio de cavar en la tierra finalmente quebró? ¿Necesitas un préstamo? Sus cuentas también están congeladas, dije, la horrible realización de repente me golpeó como un tren de carga a toda velocidad. Las piezas del rompecabezas encajaron. Lo miré profundamente a sus ojos fríos y vi la pura malicia brillando allí. Tú congelaste sus cuentas también, ¿verdad? Por eso su pago automático para la farmacia rebotó esta mañana. Sebastián se inclinó increíblemente cerca del cristal, bajando la voz a un susurro amenazante para que solo yo pudiera escuchar sus verdaderas intenciones.
Ella está viviendo en una enorme casa suburbana valorada en $4 millones, Julian, una casa que debería ser liquidada y el efectivo repartido entre los herederos inmediatamente, pero ella se niega obstinadamente a venderla. Quiere conservarla por razones sentimentales. Quiere aferrarse al pasado. Bueno, el sentimentalismo no paga los impuestos sobre la propiedad ni los honorarios legales de la herencia. Congelé todas las cuentas secundarias vinculadas a la herencia. Si necesita efectivo para sobrevivir, si quiere comprar sus pequeñas pastillas, puede firmar el acuerdo de listado de bienes raíces que le envié ayer por mensajero. Hasta que firme esos papeles y acepte vender la casa, necesita aprender cómo funciona el mundo real. Lo miré, completamente paralizado por un momento por la pura e insondable maldad de lo que estaba diciendo. Estaba literalmente reteniendo los medicamentos vitales de nuestra madre afligida solo para forzarla a vender su querido hogar familiar, el hogar donde crecimos, el hogar que compartió con nuestro padre. Estaba utilizando su salud frágil como arma para obtener capital inmobiliario. Estaba dispuesto a arriesgar su vida por una comisión. ¿Estás completamente loco?, susurré, mi voz temblando violentamente con una rabia que nunca había sentido en mi vida. Nuestro padre murió hace 3 días. Ni siquiera tuviste la decencia humana básica de venir a su funeral. Enviaste a tu asistente lamebotas con una corona mal escrita. Y ahora estás extorsionando a nuestra madre enferma y afligida por una casa. Cuida tu tono, espetó Sebastián, su máscara profesional y tranquila deslizándose para revelar al despiadado monstruo que había debajo. Estoy protegiendo los activos familiares de decisiones emocionales e irracionales. Tú eres el que está haciendo una rabieta infantil en mi vestíbulo por Calderilla. Si tanto quieres $99, ve a cortar otro césped para la asociación de propietarios. O mejor aún, ve a una esquina con un cartel de cartón. Libera la congelación de mi cuenta ahora mismo, exigí, apoyando ambas manos firmemente en el mostrador, mi voz elevándose lo suficiente para que la gente a mi lado me escuchara. No me iré de este edificio sin ese dinero. Me quedaré aquí todo el día si es necesario. Sebastián se enderezó, su rostro adquiriendo un tono rojo profundo y furioso. Miró alrededor del vestíbulo. Decenas de personas nos estaban observando ahora. El zumbido silencioso y cortés del banco se había apagado por completo. Cada ojo en la habitación estaba fijo en el tipo de las botas de trabajo sucias, gritándole al pulcro y poderoso gerente de banco. Y fue exactamente entonces cuando Sebastián decidió ir a matar. Decidió destruirme públicamente, para afirmar su dominio absoluto de una vez por todas, para mostrar a todos que era el rey indiscutible de Prosperity Financial. Escúchame, patético perdedor, Sebastián proyectó su voz en voz alta, para que resonara en los altos techos de mármol, asegurándose de que cada persona en la enorme sala pudiera escuchar su veredicto. Estoy harto de que vengas aquí exigiendo limosnas. Te negaste a conseguir un trabajo corporativo de verdad. Te negaste a construir una carrera respetable o a hacer algo de ti mismo. Juegas en la tierra para vivir como un niño, y ahora vienes a mi institución financiera a mendigar dinero como un vago. Un audible y colectivo jadeo resonó por el vestíbulo. Algunos clientes adinerados incluso sacaron sus teléfonos inteligentes, apuntando las cámaras directamente hacia mí, ansiosos por grabar la humillación de un hombre pobre tratando de extorsionar a un banco. No estoy mendigando, grité, señalando agresivamente la pantalla de la computadora detrás del cristal. Es mi dinero. Me lo gané hasta el último centavo. Solo necesito comprar la medicina de mamá. ¿Seguridad?, bramó Sebastián, ignorando por completo mi súplica. Señaló con un dedo acusador directamente hacia mí. Marcus, ven aquí ahora mismo. Marcus, el jefe de seguridad, un tipo fornido y de hombros anchos al que conocía desde hacía más de 10 años, se acercó lentamente, con la mano apoyada con vacilación cerca de su cinturón de herramientas. Parecía absolutamente miserable. Conocía bien a mi padre. Mi padre había asistido a la graduación de su hija. ¿Me conocía a mí? Miró entre Sebastián y yo, claramente dividido entre su desesperada necesidad de su sueldo y su propia brújula moral. Señor Foster, por favor, calmémonos y entremos en una oficina, dijo Marcus suavemente, tratando de desescalar la situación, sus ojos rogándole a Sebastián que fuera razonable. Haz tu trabajo, Marcus,
o te despediré aquí mismo y cancelaré el seguro de salud de tu familia antes de que termine el día, gruñó Sebastián, escupiendo y con el rostro contorsionado por la rabia. Este hombre está causando un disturbio público. Aquí no atendemos a mendigos. Escórtalo fuera de las instalaciones inmediatamente. Si se resiste, llama a la policía y presenta cargos por allanamiento de morada y acoso. Me mantuve firme, plantando mis pesadas botas firmemente en el mármol. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonar en mis oídos, ahogando el ruido ambiental del banco. Miré a mi alrededor el mar de rostros que me juzgaban. Una mujer con un abrigo de diseñador cubría los ojos de su hijo como si yo fuera un monstruo. Un hombre de negocios con un traje gris elegante negaba con la cabeza con disgusto, murmurando sobre la pretensión. Todos creían a Sebastián. Todos veían exactamente lo que él quería que vieran, un hombre sucio, desesperado y desquiciado tratando de extorsionar a un exitoso y respetable gerente de banco. De repente, un señor mayor salió de la oficina de hipotecas, cerca de la parte trasera del vestíbulo. Era el señor Henderson. Había trabajado estrechamente con mi padre desde 1990. Era un buen hombre, un hombre íntegro. Y parecía absolutamente horrorizado por la escena que se desarrollaba ante él. Sebastián, detén esta locura ahora mismo, dijo Henderson, con la voz temblorosa, pero llena de genuina convicción. Dio un paso hacia el centro del salón. Este es tu propio hermano. Es el hijo de Gregory. No puedes tratarlo así delante de esta gente. Solo autoriza el retiro y dale el dinero. Son $99. Por el amor de Dios. Sebastián dirigió su ira instantáneamente hacia Henderson, sus ojos entrecerrados en rendijas venenosas. Estás a una semana exacta de tu jubilación, Henderson. No me tientes hoy. Vuelve a tu oficina ahora mismo antes de que te despoje de tu pensión corporativa. Cancele tu fiesta de despedida y te despida con causa por insubordinación. Henderson bajó la mirada al suelo, completamente derrotado por la viciosa amenaza a su sustento, a la jubilación que había trabajado 30 años para asegurar. Retrocedió lentamente a su oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándome completamente solo. Sebastián volvió su rostro engreído y victorioso hacia mí. ¿Ves, Julian? Yo soy la ley aquí. Yo soy el futuro de Prosperity Financial. Yo decido quién come y quién se muere de hambre. Ahora sal de mi banco antes de que te arresten y te encierren en una celda delante de todos. Marcus puso una mano pesada e increíblemente reacia sobre mi hombro. Podía sentirlo temblar. Julian, vamos, hombre. Por favor, no me hagas esto. Solo sal. Podemos encontrar otra solución. Te prestaré el dinero yo mismo si es necesario. Me sentí completamente destrozado. Había fallado. El sistema estaba amañado y mi hermano tenía todas las cartas. Iba a tener que irme, conducir a una casa de empeño de mala reputación, vender el viejo reloj vintage de mi padre que me había dado para mi 18º cumpleaños, y rogar poder volver a la farmacia antes de que Nina tuviera que volver a poner la medicación en el estante. Me di la vuelta, con la cabeza gacha en una derrota total, listo para salir por las puertas de cristal y aceptar la humillación máxima. Y entonces mi teléfono celular vibró violentamente en el bolsillo de mi chaqueta. Era un mensaje de texto. Lo saqué y miré la pantalla rota. El remitente era Arthur Kensington, el socio principal de Kensington & Associates, el bufete de abogados corporativos más despiadado, poderoso y caro de todo el estado. Fue el abogado personal de mi padre durante 30 años, el hombre que guardaba todos los secretos enterrados de la familia Foster, el hombre que redactó cada contrato que construyó este imperio. El mensaje de texto decía: Julian, no abandones el edificio. Mira por las puertas delanteras. Estamos aquí. Dejé de caminar inmediatamente. La pesada sensación de derrota se desvaneció, reemplazada por una repentina descarga eléctrica de adrenalina. Miré a través de la enorme entrada de cristal del banco. Vi un impecable Rolls-Royce Phantom negro azabache detenerse directamente en la acera, estacionado ilegalmente justo en el carril rojo de bomberos. El conductor uniformado saltó al instante y abrió las pesadas puertas traseras. Salió Arthur Kensington,
con el aspecto de un juez del Tribunal Supremo listo para dictar una sentencia de muerte, sosteniendo un grueso maletín de cuero con cierre de combinación. Siguiéndolo justo detrás estaba Montgomery, el director ejecutivo de todo el grupo bancario Prosperity Financial. Montgomery era un titán de la industria, el único hombre en toda la jerarquía de la empresa con más poder real que mi padre, el presidente de la junta directiva. Detrás de ellos venían 2 abogados asociados más, con elegantes trajes grises hechos a medida. Marcharon hacia la entrada como un equipo de asalto militar que se dirige a un objetivo. No se detuvieron. No dudaron. Me volví para mirar a Sebastián. Él también los había visto. El color se le fue completa e instantáneamente de la cara, dejándolo con el aspecto de un fantasma aterrorizado. Su sonrisa engreída y arrogante se desvaneció, reemplazada por un pánico puro, sin adulterar, primario. Se alisó frenéticamente la corbata de seda, se peinó el cabello y prácticamente apartó a Marcus de un empujón para correr hacia las puertas principales a recibirlos. «Señor Montgomery, señor Kensington», gritó Sebastián, su voz cambió instantáneamente de un ladrido tiránico a un tono patético y agudo de pura adulación, inclinando ligeramente la cabeza. «¡Qué honor tan inesperado e increíble! No me informaron que la junta directiva visitaba nuestra sucursal hoy. Por favor, pasen directamente a mi oficina. Podemos tomar un café y discutir las métricas trimestrales. Tengo números fantásticos que mostrarles con respecto a nuestra cartera inmobiliaria». Las puertas automáticas de cristal se abrieron. Los 4 hombres entraron en el vestíbulo. Todo el banco quedó en un silencio sepulcral. Los clientes dejaron de grabar. Los cajeros se quedaron inmóviles. Literalmente se podía oír caer un alfiler sobre el mármol. Montgomery ni siquiera miró a Sebastián. Miró más allá de él, ignorando por completo su existencia. Sus ojos fríos escanearon la habitación hasta que se fijaron directamente en mí, de pie cerca del guardia de seguridad con mis botas sucias. «Julian», dijo Montgomery, su voz profunda y autoritaria cortando el silencio como un cuchillo. «Lamento la demora. El tráfico que venía de la oficina de la herencia era terrible». Sebastián se quedó paralizado. Miró a Montgomery, luego de nuevo a mí, su cerebro completamente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Señor, ¿Usted está aquí para ver a Julian? ¿Por qué estaría aquí por él?» Él ya se iba. Arthur Kensington dio un paso adelante, pasando junto a Sebastián como si fuera un mueble, y colocó su pesado maletín de cuero directamente sobre el mostrador del cajero, justo al lado de donde Clara estaba parada, paralizada por la sorpresa. Abrió los cierres dorados. El fuerte clic resonó ruidosamente en la tranquila habitación. «No estamos aquí para tomar café, Sebastián», dijo Kensington con frialdad, sacando una gruesa pila de documentos legales sellados con pesados sellos notariales rojos. «Estamos aquí para ejecutar el testamento final revisado de Gregory Foster, y estamos aquí para presentar formalmente al nuevo propietario mayoritario de esta institución». Todo el vestíbulo del banco se sintió como si hubiera sido sumergido instantáneamente en agua helada. Se podía oír el débil zumbido mecánico de las rejillas de ventilación del aire acondicionado y absolutamente nada más. Cada persona en esa enorme sala, desde los clientes adinerados que sostenían sus bolsos de diseñador de cuero hasta los aterrorizados cajeros que permanecían inmóviles detrás del cristal a prueba de balas, estaba mirando directamente a Arthur Kensington y al señor Montgomery. El socio principal del bufete de abogados corporativos más temido del Estado no se inmutó bajo el peso de 100 pares de ojos que lo miraban fijamente. Se mantuvo erguido, con la postura rígidamente recta, proyectando un aura de autoridad absoluta y aterradora. Sus manos, que mostraban las débiles manchas hepáticas de un hombre de unos 60 y tantos años, descansaban pesadamente sobre la gruesa pila de documentos legales que acababa de sacar de su maletín de cuero con cierre de combinación. Sebastián soltó una risa corta y nerviosa. Sonó horrible, como un perro callejero ahogándose con un hueso de pollo. Era el sonido de un hombre cuya realidad se estaba fracturando rápidamente, pero que intentaba desesperadamente mantener las piezas unidas con pura arrogancia. «Señor Kensington, señor Montgomery», balbuceó Sebastián, dando un paso adelante y secándose las palmas sudorosas en sus pantalones Armani hechos a medida. «Creo que ha habido un malentendido masivo aquí, o quizás un error de programación de la oficina corporativa.
La sucesión testamentaria de mi padre no comienza oficialmente hasta dentro de otros 30 días. Ni siquiera hemos tenido la lectura preliminar con la familia todavía. Y Julian, bueno, Julian no tiene absolutamente nada que ver con las operaciones diarias del banco. Se dedica a cortar el césped para vivir. Juega en la tierra. Yo soy el gerente de sucursal aquí. Yo soy el que maneja la cartera de bienes raíces comerciales. Yo soy el que está en línea para el ascenso a director regional el próximo trimestre. Julian se iba. De hecho, estaba causando un pequeño alboroto, exigiendo dinero al que no tiene acceso. Montgomery, el director ejecutivo de Prosperity Financial, un hombre que dirigía juntas directivas en todo el país y viajaba en jets corporativos, giró la cabeza lentamente. Miró a mi hermano. La mirada en los ojos de Montgomery era de cero absoluto. Estaba completamente desprovista de calidez, respeto o incluso de empatía humana básica. Era la misma mirada que le das a una cucaracha justo antes de aplastarla bajo tu zapato. Sebastián, dijo Montgomery, su voz profunda, retumbante y vibrando con ira reprimida. Actualmente estás hablando fuera de turno en un proceso legal muy serio. Te sugiero encarecidamente que cierres la boca inmediatamente, retrocedas y escuches al señor Kensington. Tu estado de empleo continuo en esta institución, así como tu libertad personal, dependen enteramente de cómo te comportes en los próximos 5 minutos. ¿Me he explicado perfectamente? Sebastián tragó tan fuerte que pude ver cómo le subía y bajaba la nuez de Adán desde el otro lado de la habitación. El color no volvió a su cara. Si acaso, se puso más pálido, adquiriendo un tono grisáceo enfermizo. Parecía que quería darse la vuelta y salir corriendo por la puerta trasera, pero sus caros zapatos de cuero italiano parecían pegados permanentemente al pulido suelo de mármol. Asintió, completamente despojado de su voz. Kensington ajustó sus gafas de montura metálica, bajándolas ligeramente por el puente de su nariz, y tomó el documento superior de la pila. Estaba impreso en papel de archivo grueso, de color crema. Tenía un pesado sello notarial de oro en relieve en la esquina inferior derecha, justo al lado de la inconfundible y amplia firma de mi padre. La vista de la letra de mi padre me dolía físicamente en el pecho. De acuerdo con los últimos deseos documentados de Gregory William Foster, redactados, presenciados y totalmente notariados exactamente una semana antes de su fallecimiento, el testamento anterior ha sido completamente anulado, anunció Kensington. Su voz se extendía sin esfuerzo por la gran sala, rebotando en los techos altos. Gregory reconoció en sus últimos meses que la cultura corporativa de esta institución financiera había corrompido profunda y fundamentalmente a ciertos miembros de su propia familia. Se dio cuenta con gran tristeza de que dejar el legado de su vida en manos de alguien impulsado únicamente por la codicia desmedida y la ambición personal, en última instancia, destruiría todo lo que pasó 40 años construyendo. Me quedé allí completamente congelado, mis botas de trabajo sucias y manchadas de hierba plantadas firmemente en el suelo. Mi corazón latía a un ritmo frenético y caótico contra mis costillas. Miré a Clara detrás del cristal del cajero. Tenía ambas manos cubriendo su boca, sus ojos muy abiertos por la conmoción, las lágrimas brotando en sus pestañas inferiores. Marcus, el fornido guardia de seguridad a quien se le había ordenado que me echara momentos antes, dio un paso lento y deliberado hacia atrás, dando a los abogados mucho espacio físico para operar. Se cruzó de brazos, de repente muy interesado en ver caer a Sebastián. Por lo tanto, continuó Kensington, pasando lentamente a la segunda página, el papel crujiente haciendo un sonido nítido en la tranquila habitación. Con efecto inmediato a partir del minuto exacto de su muerte documentada, la propiedad mayoritaria de Prosperity Financial Holdings, incluyendo todas las sucursales minoristas subsidiarias, todos los activos inmobiliarios comerciales, todas las carteras de acciones y todas las cuentas operativas corporativas, no entra en un periodo de sucesión estándar. La transferencia se ejecutó de forma privada e irrevocable a través de un fideicomiso ciego establecido en las Islas Caimán hace 3 meses. Estoy en posesión de las órdenes de ejecución finales no impugnables. Sebastián negó con la cabeza violentamente, su cabello perfectamente peinado finalmente se despeinó, un mechón cayendo sobre su frente sudorosa. No, no, eso es completamente ilegal. No puedes hacer eso. Soy el primogénito. Soy el heredero aparente. He dedicado toda mi vida adulta a este banco. Lo sacrifiqué todo por esta empresa. Me salté mis propias vacaciones en las Bahamas.
Me salté las cenas de cumpleaños de mi esposa para cerrar préstamos comerciales. Me salté las cenas de acción de gracias con mi propia madre. Me gané la herencia. Mi equipo legal lo enredará en una demanda durante los próximos 10 años. Nunca te saldrás con la tuya robando mi banco. No presentarás una demanda, Sebastián, porque no tienes absolutamente ningún fundamento legal para hacerlo, respondió Kensington con frialdad, sin siquiera levantar la vista del papel. Habló con la indiferencia casual de un hombre que destruía carreras antes de su café de la mañana. Además, tu padre anticipó tu reacción exacta. Pasó los últimos 2 años documentando discretamente cada discrepancia financiera en tu sucursal, cada tasación alterada, cada factura de proveedor inflada, cada tarifa de consultoría fantasma. Si impugnas este testamento, si tan solo contratas a un abogado para que lo examine, estamos totalmente autorizados por la herencia para entregar esos archivos directamente a las autoridades federales, al FBI y a la SEC. ¿Me entiendes? Cambiarás tu traje Armani por un mono naranja. Sebastián retrocedió físicamente. Fue exactamente como si un boxeador de peso pesado invisible lo hubiera golpeado violentamente en el estómago. Tropezó hacia atrás, su hombro golpeando el borde del mostrador del cajero. Sabía exactamente de qué estaba hablando Kensington. Yo aún no conocía los detalles específicos, pero el puro terror desnudo en los ojos de mi hermano me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba ocultando algo enorme. Era un fraude. El gran e intocable Sebastián Foster no era más que un criminal de cuello blanco con un traje hecho a medida. Kensington giró su cuerpo y me miró directamente. Su rostro severo y profundamente marcado se suavizó solo una fracción de pulgada, revelando un destello de tristeza genuina. Julian, tu padre te dejó una carta personal escrita a mano que tu madre tiene actualmente guardada en la casa familiar, pero para el registro legal y para satisfacer los requisitos de la transferencia del fideicomiso, debo leer la cláusula específica en voz alta al actual gerente de esta sucursal. Se aclaró la garganta, sosteniendo el papel a la luz que entraba por las ventanas. A mi hijo menor, Julian Foster, siempre te negaste obstinadamente a mi dinero. Elegiste construir tu propia vida con tus propias manos, en la tierra y bajo el sol. Siempre entendiste el profundo valor intrínseco de un día de trabajo honesto y duro. Y nunca, ni una sola vez, juzgaste a un semejante por su salario anual, la marca de su coche o el tamaño de su fondo universitario. Pasé toda mi vida construyendo una máquina masiva que genera dinero. Pero en mi ambición ciega, olvidé construir una máquina que realmente ayude a la gente. Permití que la búsqueda de la riqueza envenenara mi propio hogar. Te dejo las llaves del reino, Julian, porque eres la única persona que queda en esta familia que no les cerrará las puertas a aquellos que necesitan ayuda desesperadamente. Eres el único que recuerda lo que significa ser humano. Lágrimas picaron violentamente las esquinas de mis ojos. Las parpadeé rápidamente, negándome a llorar frente a esta multitud. Pero el nudo en mi garganta se sentía como una pelota de golf. Lo extrañaba muchísimo. Incluso al final, mientras su cuerpo fallaba, mientras el cáncer lo consumía vivo, su mente estaba 10 pasos por delante de todos los demás. Él había visto la verdad. Julian Foster, proclamó Kensington, su voz retumbando mientras sostenía un pesado certificado de transferencia de propiedad laminado para que todos lo vieran. A partir de este momento exacto, usted es el único propietario legal del 68% de las acciones con derecho a voto en circulación de Prosperity Financial Holdings. La valoración actual de mercado de sus acciones, a la apertura del mercado esta mañana, es de $2.800 millones. Usted es el accionista mayoritario absoluto. Tiene autoridad absoluta, incontestable e inmediata sobre todo el personal, todas las cuentas corporativas y todas las operaciones estratégicas en cada sucursal del país. El pesado silencio en el banco se rompió por completo. Alguien en la parte trasera de la fila del cajero incluso dejó caer su gran café helado. Golpeó el suelo de mármol y explotó, salpicando líquido oscuro y cubitos de hielo por todas partes. Nadie siquiera lo miró. La mujer con el bolso Louise Vuitton me miraba con la boca abierta, dándose cuenta de que acababa de tratar a un multimillonario como a una rata enferma. $2.800 millones. Yo estaba allí de pie, con una camiseta descolorida y manchada de sudor que compré en Walmart hace 5 años, usando botas cubiertas de barro seco,
preocupado por cómo iba a pagar una factura médica de $99 para mantener el corazón de mi madre latiendo. Y de repente era un multimillonario. No se sentía real. Se sentía como un sueño febril, extraño y retorcido. La magnitud del número era incomprensible para un tipo que presupuestaba sus compras semanales hasta el último centavo. Sebastián soltó un sonido que solo puedo describir como el gemido de un animal moribundo. Era un quejido agudo y patético. Sus piernas literalmente le fallaron. El arrogante e intocable gerente de banco, el hombre que vestía trajes hechos a medida y conducía un Porsche de $100.000, se desplomó de rodillas en medio del vestíbulo público. La tela cara y delicada de sus pantalones absorbió un charco de café derramado cerca de sus pies. Pero ni siquiera lo notó ni le importó. Pensé que lo peor de la confrontación había terminado. Pensé que su humillación era completa. Estaba increíblemente equivocado. La tormenta apenas estaba cobrando fuerza. Julian, Sebastián jadeó, mirándome desde el suelo. Su rostro era una máscara horrible de desesperación pura y sin adulterar. La crueldad, la arrogancia, la superioridad engreída habían desaparecido por completo, reemplazadas por un miedo desnudo y patético que me revolvió el estómago al presenciarlo. Julian, por favor, tienes que escucharme. Por favor, hermanito. Solo estaba haciendo mi trabajo. Estaba siguiendo el protocolo corporativo estándar para la gestión de patrimonios. ¿Sabes lo estrictas que son las regulaciones bancarias federales con respecto a los titulares de cuentas fallecidos? Lo miré. Busqué en mi corazón, esperando sentir una enorme ráfaga de adrenalina triunfante. Esperaba sentir la dulce y embriagadora emoción de la venganza definitiva contra el acosador que me había atormentado toda mi vida. Pero no lo hice. No sentí ninguna alegría en absoluto. Solo sentí una abrumadora y aplastante sensación de disgusto y profunda lástima. Congelaste las cuentas corrientes y de ahorro de nuestra madre afligida para dejarla sin dinero y obligarla a vender su propia casa, dije, mi voz peligrosamente tranquila, pero se escuchó perfectamente en la sala completamente silenciosa. Cada cliente estaba pendiente de cada una de mis palabras. Intentaste activamente retener su medicación cardíaca que le salvaba la vida por una comisión inmobiliaria. Estuviste ahí mismo, hace 10 minutos, y me llamaste mendigo. Le ordenaste a Marcus que me echara a la calle como si fuera basura. Eso no es protocolo estándar, Sebastián. Eso es maldad. Eso es pura codicia sociopática. Estaba estresado, suplicó, levantando sus manos temblorosas hacia mí en un gesto de rendición. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su costosa crema hidratante. El mercado inmobiliario comercial es increíblemente volátil en este momento. Tengo préstamos masivos que vencen en mis propias propiedades. Mi hipoteca de la casa nueva es de $40.000 al mes. Mi esposa, Julian, está amenazando con divorciarse si pierdo mi bono de rendimiento anual este año. Se llevará a los niños. Por favor, Julian, te lo ruego de rodillas. No me despidas. Este trabajo, este banco, es toda mi vida. Sin mi salario, pierdo la casa. Pierdo los coches. Pierdo la membresía del club de campo. Lo pierdo absolutamente todo. Estaré arruinado. Te lo ruego, de hermano a hermano. La absoluta y asombrosa ironía de sus palabras flotaba pesadamente en el aire. Hace apenas 10 minutos, estaba de pie, a salvo detrás de ese mostrador blindado, y anunció con orgullo y en voz alta a una multitud que lo juzgaba que su banco no atendía a mendigos. Ahora él era el único que mendigaba, llorando en un charco de café derramado en el suelo. Miré a Montgomery, el CEO, que observaba la escena con fría indiferencia. Señor Montgomery, como nuevo accionista mayoritario, tengo la autoridad inmediata e incuestionable para realizar cambios de personal a nivel de gerencia de sucursal sin la aprobación de la junta directiva. Usted es dueño del edificio, la marca y la nómina, señor Foster, respondió Montgomery con suavidad, con una leve sonrisa de satisfacción que finalmente asomó en las comisuras de su boca. Puede despedir a quien quiera, con efecto inmediato. Usted es la máxima autoridad. Volví mi atención al patético hombre arrodillado en el suelo. Levántate, Sebastián. Ponte de pie y conserva algo de dignidad.
Se puso de pie a toda prisa, resbalando ligeramente sobre el mármol mojado. Sus pantalones Armani estaban arruinados. Su corbata de seda estaba torcida y su cara roja y manchada. Me miró con ojos muy abiertos y desesperadamente esperanzados, pensando erróneamente que mi demanda de dignidad significaba que le iba a mostrar misericordia. Siempre confió en mi buena naturaleza. Siempre abusó de mi empatía, asumiendo que mi amabilidad era una debilidad que podía explotar. No te despediré hoy, dije con tono neutro, manteniendo mi expresión completamente imparcial. Sebastián soltó un gran suspiro tembloroso de alivio, limpiándose una gota de sudor de la frente con el dorso de su mano temblorosa. Gracias, Julian. Oh, Dios mío. Gracias. Prometo que lo arreglaré. Te juro que entraré al sistema y liberaré las cuentas de mamá ahora mismo. Conduciré yo mismo a la farmacia y le compraré sus pastillas. Las pagaré de mi propio bolsillo. No me interrumpas, espeté, mi voz crujiendo por el vestíbulo como un látigo de cuero. No te despido porque simplemente despedirte te permite marcharte tranquilamente para conseguir otro trabajo en otro banco. Te permite escapar de las consecuencias. Señor Montgomery, quiero una auditoría forense independiente completa de esta sucursal específica iniciada en los próximos 60 minutos. Quiero que cada solicitud de préstamo comercial, cada tasación inmobiliaria, cada contrato de proveedor y cada informe de gastos que Sebastián haya tocado en los últimos 5 años sea desglosado línea por línea. El rostro de Sebastián pasó de un blanco pálido a un tono verde enfermizo y horrible. Sus ojos se movían por la habitación como una rata atrapada. ¿Una auditoría, Julian? No, no puedes hacer eso. Eso lleva meses. Interrumpe las operaciones diarias del negocio. Asustará a los clientes VIP. Es completamente innecesario. Tuvimos una revisión interna de rutina el trimestre pasado. Es totalmente necesario, intervino Arthur Kensington, abriendo su maletín de nuevo y sacando una carpeta diferente. Porque tu padre ya contrató a los auditores hace 3 meses. Han estado esperando en una cafetería al otro lado de la calle mi llamada telefónica, esperando la luz verde para entrar al edificio y asegurar los servidores. Justo en ese momento, las pesadas puertas frontales de cristal del banco se abrieron de nuevo. Un equipo de 5 personas con trajes de negocios elegantes y sin tonterías entró. No llevaban maletines, sino estuches Pelican de alta resistencia y discos duros. Liderándolos estaba una mujer de ojos agudos y aspecto severo llamada Albrecht, conocida en la industria como una de las auditoras financieras más despiadadas de la costa este. Sebastián Foster, dijo Albrecht, acercándose directamente a él sin presentarse. Queda suspendido de empleo y sueldo, con efecto inmediato, pendiente de los resultados de una investigación integral de fraude multiagencia. Aléjese de su oficina. No toque el teclado de su computadora. No intente acceder a su teléfono celular corporativo. Entregue sus llaves físicas ahora mismo. Sebastián parecía que iba a vomitar físicamente. Estaba hiperventilando. Miró frenéticamente por la habitación, buscando desesperadamente un aliado, alguien que lo salvara. Cruzó la mirada con Derek, su asistente elegante y demasiado perfumado que había llevado la corona mal escrita al funeral. Derek estaba de pie cerca de la estación de café, observando todo el colapso. Derek, ordenó Sebastián, su voz temblorosa y aguda. Pon al equipo legal al teléfono. Llama a mi abogado personal. Tritura los archivos del cajón inferior de mi escritorio. Hazlo ahora. Derek miró a Sebastián. Luego me miró a mí. Luego miró al intimidante equipo de auditores y finalmente al señor Montgomery. Prácticamente se podían ver los engranajes girando en la cabeza de Derek mientras calculaba rápidamente sus propias probabilidades de supervivencia. Derek dio un paso lento y deliberado, alejándose de Sebastián, poniendo distancia física entre él y el barco que se hundía. Lo siento, señor Foster, dijo Derek en voz alta, proyectando su voz, asegurándose absolutamente de que los auditores y el señor Montgomery escucharan cada palabra. Pero me he sentido extremadamente incómodo con sus órdenes directas de desviar recursos bancarios a esas empresas fantasma en el extranjero durante los últimos 2 años. De hecho, tengo una unidad flash de respaldo escondida en mi coche que contiene las tasaciones inmobiliarias originales sin alterar que me obligó a falsificar el trimestre pasado.
Estoy totalmente preparado para cooperar con el equipo de auditoría y las autoridades federales para asegurar mi propia inmunidad legal. Un jadeo colectivo de asombro recorrió a los empleados del banco detrás de la línea de cajeros. Sebastián soltó un grito primario de rabia y se lanzó hacia Derek. Sus manos se curvaron en puños violentos, listo para estrangular a su propio asistente. Pero Marcus, el guardia de seguridad, se movió con una velocidad increíble. Se interpuso suavemente entre ellos, poniendo una mano pesada y musculosa firmemente en el pecho de Sebastián y empujándolo con la suficiente fuerza como para que Sebastián tropezara. No lo haga, señor Foster, advirtió Marcus, su voz profunda y vibrante de autoridad. La agresión es un delito grave. No querrá añadir eso a su lista de problemas de hoy. Deténgase. Fue la traición devastadora definitiva. El propio perro faldero leal de Sebastián, el hombre que le traía el café y le hacía sus recados sucios, le había cortado la garganta en el momento en que el barco comenzó a hacer agua. Fue una brutal y hermosa lección sobre la lealtad corporativa. Cuando se construye una cultura basada enteramente en la codicia, la intimidación y el miedo, la gente que está debajo te devorará vivo en el segundo en que muestres un indicio de debilidad. No hay lealtad entre ladrones. Marcus, le dije, mirando al guardia de seguridad a quien una vez se le había ordenado que me echara. Por favor, escolte a mi hermano a su oficina. Supervíselo mientras empaca exactamente una sola caja de cartón con objetos personales, solo fotos enmarcadas de su familia. No se lleva ni una sola hoja de papel, ni un solo bolígrafo, ni una sola engrapadora, ni un solo dispositivo electrónico. Luego, escórtelo al estacionamiento, revóquele su tarjeta de acceso al edificio y asegúrese de que se vaya de la propiedad. Con sumo placer, señor Foster, respondió Marcus, agarrando firmemente a Sebastián por el bíceps. Sebastián no se defendió esta vez. La lucha se había agotado completamente de su cuerpo. Se veía completamente destrozado, una cáscara hueca y vacía del tirano que había sido solo 20 minutos antes. Mientras Marcus lo llevaba por el vestíbulo hacia su oficina de cristal, los clientes adinerados que antes me habían estado grabando, ahora lo apuntaban con sus teléfonos inteligentes. Su humillación fue total, pública y absoluta. Estaría en internet antes de que él siquiera llegara a su coche. Lo vi irse, sintiendo un extraño vacío resonante en mi pecho. Pensé que este momento se sentiría como una victoria masiva, un triunfo cinematográfico. Pero solo se sentía triste. Mi familia estaba fundamentalmente rota. El dinero, la búsqueda de él y la adoración de él habían destruido por completo el vínculo que deberíamos haber compartido como hermanos. Le di la espalda al patético espectáculo y me acerqué a la ventanilla del cajero. Clara seguía allí, mirándome con una mezcla de asombro profundo y un miedo corporativo persistente y profundamente arraigado. Clara, le dije suavemente, ofreciéndole una sonrisa cálida y genuina. Sí, señor Foster, chilló ella, poniéndose perfectamente recta, aterrorizada de decir algo equivocado al nuevo propietario multimillonario. Por favor, solo llámame Julian. Ya no haremos lo de la realeza corporativa. Esa era ha terminado, le dije suavemente. ¿Podrías revisar mi cuenta de nuevo? Creo que la congelación de la gerencia ha sido oficialmente levantada. Clara tecleó frenéticamente en su teclado, sus dedos volando sobre las teclas. Asintió rápidamente, con lágrimas brotando de sus ojos de nuevo. Sí, Julian, la cuenta está completamente desbloqueada. La restricción de herencia ha desaparecido por completo. Sus fondos están disponibles. Excelente, dije, apoyándome casualmente en el mostrador. Todavía necesito retirar esos $99, por favor. Mi madre está esperando su medicina y llego tarde. Clara rápidamente hizo clic con el ratón para abrir su caja de efectivo segura. Sus manos temblaban visiblemente mientras contaba los billetes. Deslizó 4 billetes de $20 nuevos, uno de 10, uno de 5 y 4 billetes de $1 sobre el mostrador de piedra pulida. Doblé cuidadosamente el dinero y lo guardé en mi billetera de cuero desgastado y agrietado. Era un multimillonario de pie en un enorme vestíbulo financiero que técnicamente era mío, guardando exactamente $99 en billetes variados para poder conducir mi camioneta embarrada y destartalada a la farmacia CVS local. La vida es increíblemente extraña.
Me volví hacia el señor Montgomery y Arthur Kensington. Caballeros, gracias por su pronta llegada y su profesionalidad. Señorita Albrecht, por favor, desmonte esta sucursal hasta los cimientos. Encuentre hasta el último céntimo robado. No deje piedra sin remover. Tengo una emergencia médica que atender en casa. Estaré en la sede corporativa mañana por la mañana a las 9 en punto para comenzar a reestructurar completamente la junta directiva. Estaremos listos para usted, Julian, dijo Montgomery, dándome un profundo y respetuoso asentimiento. Salí del banco. Las pesadas puertas de cristal se abrieron y el aire cálido y fresco del otoño golpeó mi rostro, limpiando el olor a pino artificial y codicia rancia de mis pulmones. Subí a mi camioneta embarrada, puse la marcha y me alejé del caos, dejando a Sebastián enfrentarse a las devastadoras e ineludibles consecuencias de su propia codicia sin límites. Pensé que la parte más difícil del día había terminado. Estaba increíblemente equivocado. La parte más difícil fue enfrentarme a mi madre. Las consecuencias de esa mañana fueron increíblemente rápidas, absolutamente despiadadas y brutalmente crueles. Conduje directamente del banco a la farmacia local, apenas respetando el límite de velocidad. Entré corriendo, dejé caer los $99 en efectivo arrugado sobre el mostrador y agarré la pequeña bolsa de papel blanca que contenía la medicación que salvaba la vida de mi madre. Nina, la farmacéutica, me miró con una expresión comprensiva y agotada, completamente ajena a que acababa de entregar una receta al hombre más rico del código postal. En ese momento, no me importaba el dinero. No me importaban los miles de millones en papel. Solo me importaban las pequeñas pastillas blancas que sonaban dentro de esa botella de plástico. Aceleré a casa, mis neumáticos chirriaron ligeramente al entrar en el camino de entrada. Entré por la puerta principal de nuestra casa familiar, el pánico aún persistía en mi garganta. Mi madre estaba exactamente donde la dejé, sentada en la mesa de la cocina. Su respiración era peligrosamente superficial. Su rostro, un tono aterradoramente pálido, casi translúcido. Rápidamente le serví un vaso de agua filtrada, quité la tapa a prueba de niños de la botella de receta naranja con manos temblorosas y le entregué la medicación. Me senté junto a ella, acercando mi silla, sosteniendo su frágil mano manchada por la edad hasta que el color comenzó a regresar lentamente a sus mejillas. Observé cómo su pecho subía y bajaba. Después de unos 15 minutos agonizantes, tomó una respiración profunda y temblorosa, la aterradora opresión en su pecho finalmente disminuyó. Gracias, Julian, susurró, apoyando su cabeza cansada en mi hombro. Siento mucho haberte causado este horrible estrés hoy, de todos los días. Mamá, nunca más tendrás que preocuparte por el dinero o la medicina, le dije suavemente, besándole la parte superior de la cabeza. Todo está completamente resuelto. Papá se encargó de ello. Se echó hacia atrás lentamente y me miró. Una sonrisa de conocimiento, increíblemente triste, asomó en las comisuras de sus labios. Sus ojos contenían una profundidad de tristeza que nunca antes había visto. El señor Kensington te encontró en la sucursal, ¿verdad? Asentí, completamente confundido. Tú sabías. Tú sabías lo del testamento. Tu padre me contó todo su plan una semana antes de que ingresara en el hospicio, explicó, su voz ganando un poco de fuerza, aunque todavía temblaba. Sabía que Sebastián estaba robando del banco. Julian encontró las masivas discrepancias en los archivos de bienes raíces comerciales hace meses. Pasó largas noches en su estudio, llorando por esos libros de contabilidad. Quería darle a Sebastián la oportunidad de confesar, de sincerarse por sí mismo, de demostrar que le quedaba una pizca de conciencia. Pero Sebastián siguió mintiéndole a la cara. Tu padre se dio cuenta demasiado tarde de que el dinero había consumido por completo su alma. Tenía que proteger el banco y tenía que protegerte a ti y a mí. Metió la mano en el bolsillo profundo de su cardigan de punto y sacó un sobresellado de color crema. El papel parecía pesado y caro. Me lo entregó. Él escribió esto la noche antes de dejar esta casa por última vez. Me dijo que te lo diera solo después de que los abogados hicieran su trabajo hoy. Con cuidado, rompí el sello de cera roja y desdoblé la pesada papelería. La letra de mi padre era temblorosa, un marcado contraste con su escritura usualmente audaz y autoritaria. Era la letra de un moribundo desesperado por enmendar sus errores.
Mi querido Julian, si estás leyendo esta carta, la tormenta ya ha estallado. La verdad está a la vista. Lamento muchísimo haber puesto el peso del mundo corporativo sobre tus hombros. Sé que nunca quisiste esta vida. Querías construir jardines, crear belleza, no gestionar imperios corporativos y salas de juntas despiadadas. Pero te necesito. El legado te necesita. Sebastián se perdió para nosotros. Fomenté su codicia alabando su ambición despiadada cuando era más joven. Recompensé su crueldad porque parecía fuerza. Tengo que asumir toda la responsabilidad por el monstruo en el que se convirtió en esa sala de juntas. Se rodeó de cobardes, ladrones y aduladores. La auditoría que ordené probará que malversó millones para financiar un estilo de vida lujoso que no podía permitirse por sus propios méritos. Te dejo el banco a ti, Julian, no porque sepas leer un informe de ganancias trimestrales o aprovechar una adquisición. Te lo dejo porque sabes cómo tratar a un ser humano. Ves a las personas detrás de los números de cuenta. Ves a la madre soltera luchando por pagar una hipoteca. Ves al pequeño empresario tratando de sobrevivir. No dejes que el dinero te cambie, hijo mío. Arregla la cultura. Limpia la podredumbre. Cuida a tu madre. Protégela de las consecuencias. Estoy muy orgulloso del hombre que eres. Eres lo mejor de mí. Con amor, siempre, papá. Doblé la carta lentamente, las lágrimas ardientes finalmente se derramaron por mis pestañas y corrieron por mis mejillas, cayendo sobre la mesa de la cocina. ¿Lloré? Lloré por mi padre, un hombre brillante que se dio cuenta de que el trabajo de su vida estaba profundamente defectuoso justo al final de su viaje. Y lloré por mi hermano, un hombre que cambió su alma, su familia y su honor por un Porsche y un armario lleno de trajes Armani. 2 días después, las luces rojas y azules intermitentes de las fuerzas del orden federales iluminaron la tranquila y exclusiva calle sin salida suburbana donde vivía Sebastián. La auditoría forense, realizada por el implacable equipo de la señorita Albright, había descubierto una red masiva, extensa y horrible de engaño en menos de 48 horas. Sebastián y su leal asistente traidor, Derek, habían establecido más de una docena de empresas fantasma en Delaware. Estaban emitiendo millones de dólares en préstamos hipotecarios comerciales fraudulentos a sí mismos, utilizando firmas falsificadas. Utilizaban el capital del banco para comprar propiedades comerciales en dificultades, vendiéndolas a compradores externos y embolsándose las enormes ganancias, mientras dejaban al banco con la deuda tóxica impagada. Era un esquema Ponzi clásico y arrogante, envuelto en jerga bancaria corporativa. El giro más impactante llegó cuando los auditores revisaron los archivos de recursos humanos. La directora de recursos humanos de toda la red de sucursales regionales también estaba implicada. Había estado recibiendo discretamente un 10% de las ganancias robadas durante 5 años para ocultar activamente decenas de quejas de cajeros y agentes de préstamos que notaron las irregularidades financieras. La corrupción era increíblemente profunda. Era una raíz venenosa que asfixiaba la vida de la institución. Las estaciones de noticias locales tuvieron un día de campo absoluto con la historia. Fue el titular principal en todos los canales. Transmitieron imágenes de helicóptero en alta definición de Sebastián, vestido con pantalones de chándal grises baratos y una camiseta blanca arrugada, siendo escoltado fuera de su enorme mansión de 8 habitaciones con pesadas esposas de acero por agentes del FBI con el rostro severo. Parecía aterrorizado, completamente destrozado, su cara pálida y sin afeitar. Su esposa, la mujer que amaba sus bonificaciones y su estatus en el club de campo más que a él, ya había empacado sus bolsos de diseñador y se había ido con sus abogados de divorcio la noche anterior, llevándose la mitad de los activos legítimos y no congelados que les quedaban. Los vecinos se pararon en sus cuidados jardines, observando el espectáculo con una mezcla de asombro y deleite chismoso. Vi el reportaje en la pequeña televisión anticuada de la cocina de mi madre. Revolviendo una taza de café negro, no sentí ninguna vindicación. No sentí una sensación de venganza triunfante o ira justa. Solo sentí una profunda y pesada tristeza por la destrucción total y completamente prevenible de una vida humana. Sebastián construyó un enorme castillo de naipes sobre una base de pura codicia y arrogancia. Y el viento de la verdad finalmente lo había derribado hasta el polvo. 6 meses después, el mundo lucía completamente diferente. El polvo finalmente se había asentado.
Pero el panorama de mi vida se había alterado para siempre. La sucursal de Prosperity Financial en el centro de la ciudad era un entorno completamente transformado. La pesada y opresiva atmósfera de miedo, paranoia y competencia despiadada había desaparecido por completo, reemplazada por algo que se parecía a una comunidad real. Pasé mi primer mes agotador como propietario mayoritario, arrancando de raíz al equipo de alta dirección tóxico. Cualquiera implicado en el esquema de Sebastián o cualquiera que haya permitido su comportamiento abusivo fue despedido y sus archivos entregados a las autoridades. Promocioné a las personas que realmente se preocupaban por la comunidad a la que servían. Clara, la aterrorizada cajera que intentó ayudarme ese fatídico día cuando necesitaba $99, ahora era la gerente oficial de la sucursal. Se ganó el ascenso no porque fuera despiadada o impulsada por las ganancias, sino porque era increíblemente competente, profundamente empática y realmente entendía las luchas financieras diarias de la gente trabajadora. Con su nuevo y sustancial salario y un paquete de beneficios completo, finalmente tuvo suficiente dinero para contratar a un abogado de familia de primer nivel y ganar la custodia total y permanente de sus hijos a su exmarido abusivo. Ver su sonrisa cuando entraba en el vestíbulo valía cada estresante reunión de la junta. Marcus, el guardia de seguridad que se había negado a agredirme físicamente por órdenes de mi hermano, estaba tomando clases nocturnas totalmente financiadas por el nuevo programa de educación para empleados del banco. Estaba trabajando para obtener su título en ciberseguridad corporativa y teníamos un trabajo esperándolo en el departamento de TI el día que se graduara. El señor Henderson, el caballero mayor que intentó defenderme, decidió retrasar su jubilación 2 años completos para actuar como consultor ético senior, capacitando a la nueva generación de agentes de préstamos sobre cómo evaluar el riesgo financiero sin perder su humanidad fundamental. En cuanto a mí, contraté a un director ejecutivo brillante y ferozmente ético para manejar las agotadoras operaciones diarias del enorme imperio bancario. Me siento en la junta directiva. Tomo las decisiones estratégicas finales, pero mantuve mi negocio de jardinería y arquitectura. Todos los sábados por la mañana, sin falta, me pongo mi chaqueta de trabajo de lona descolorida, me ato mis pesadas botas manchadas de barro y salgo a cavar en la tierra. Mi junta directiva piensa que soy completamente excéntrico, un multimillonario plantando rosales y colocando adoquines en los suburbios. Pero no me importa en absoluto lo que piensen. El trabajo físico, el sudor en mi frente, la sensación de la tierra en mis manos me mantiene completamente anclado, evita que el dinero cambie mi química cerebral. Me recuerda exactamente quién soy, de dónde vengo y qué valoraba mi padre antes de que los miles de millones complicaran su alma. Ayer por la tarde, fui a la prisión federal a visitar a Sebastián. Fue un viaje sombrío y deprimente a través de kilómetros de hormigón gris y alambre de púas. Nos sentamos uno frente al otro en la austera y gélida sala de visitas de hormigón, separados por un grueso panel de plexiglás muy rayado y manchado. Parecía significativamente mayor. El gerente de banco pulcro, arrogante e intocable había desaparecido por completo. Llevaba un mono naranja descolorido y demasiado grande. Su cabello, perfectamente peinado, se estaba adelgazando rápidamente, y los círculos oscuros y magullados debajo de sus ojos parecían permanentes. Parecía un hombre que no había dormido profundamente en 6 meses. Cogió el pesado auricular de plástico negro. Yo cogí el mío. La línea crepitaba con estática. Julian, dijo, su voz ronca, tranquila y completamente despojada de su anterior bravuconería. Gracias por venir. Sé que no tenías por qué. No te habría culpado si nunca me hubieras vuelto a hablar. ¿Cómo te mantienes aquí, Sebastián? Pregunté suavemente, manteniendo un tono neutral. Él bajó la mirada a sus manos encadenadas, apoyadas en el mostrador metálico. Sobrevivo, apenas. Tengo mucho tiempo para pensar aquí, Julian. 23 horas al día en una celda te dan mucho tiempo para darte cuenta de lo completo y absoluto tonto que fui. Perdí mi carrera. Mi esposa solicitó el divorcio y se llevó a los niños a otro estado. Perdí mi reputación. Lo perdí absolutamente todo, Julian. Perdiste las cosas que compraste, Sebastián, lo corregí suavemente pero con firmeza. Tiraste las cosas que realmente importaban mucho antes de que el FBI apareciera en tu puerta. Asintió lentamente, las lágrimas brotando de sus ojos cansados e inyectados en sangre. Lo sé. Papá trató de advertirme.
Me llevó a su oficina hace un año y me dijo que el dinero me estaba volviendo cruel. Dijo que estaba perdiendo mi alma. No lo escuché. Solo quería más. Quería el poder. Quería ser un dios en esa ciudad. Cuando entraste al banco ese día pidiendo dinero para la medicina de mamá con esas botas sucias, vi una oportunidad para aplastarte, para sentirme poderoso. Quería humillarte porque tú eras libre y yo era un esclavo de la escalera corporativa. Es el mayor arrepentimiento de mi miserable vida. Lo siento mucho. Miré a mi hermano mayor a través del plástico rayado. La ira ardiente que me había consumido durante tanto tiempo, el deseo de venganza, finalmente se había extinguido, dejando solo una resolución tranquila, firme e inquebrantable. Sebastián, te perdono, le dije, mirándolo directamente a los ojos para que supiera que lo decía en serio. No voy a cargar con el pesado veneno tóxico del odio por el resto de mi vida. Me destruiría, así como la codicia te destruyó a ti. Mamá también te perdona. Te escribe todos los domingos, incluso si no le respondes. Puso su mano encadenada contra el plexiglas, sollozando en silencio, con los hombros temblorosos. Pero continué, mi voz endureciéndose un poco, estableciendo la nueva realidad. El perdón no significa falta de límites. Cuando salgas de aquí en 5 años, me aseguraré de que tengas un apartamento pequeño y seguro. Me aseguraré de que tengas una nevera llena de provisiones y un coche usado fiable para que puedas conseguir un trabajo y salir adelante. Pero nunca, nunca volverás a trabajar en el sector financiero. Nunca pondrás un pie en Prosperity Financial y nunca tendrás acceso al fondo fiduciario familiar. Te amo porque eres mi hermano, pero nunca volveré a confiarte el dinero o el poder. Ese límite es permanente. Sebastián se secó los ojos con la manga de su mono y asintió, aceptando su realidad sin discusión. Entiendo, Julian. Me lo merezco. Solo espero que algún día, quizás en 10 años, podamos sentarnos en un porche en algún lugar y tomar una cerveza como hermanos normales. Quizás algún día, respondí honestamente. Concéntrate en cumplir tu condena. Haz el trabajo interno duro allí. Arréglate a ti mismo. Colgué el teléfono, lo volví a colocar en su base y salí de la prisión a la brillante y cegadora luz del sol de la tarde. Subí a mi camioneta, bajé las ventanillas y regresé a la sede corporativa en la ciudad. Entré en la enorme y lujosa oficina del presidente en el último piso del edificio Prosperity. Tenía vistas panorámicas de todo el horizonte de la ciudad. Pero lo más importante en esa habitación no era el costoso escritorio de caoba, los sofás de cuero importado o la vista. Colgado justo en el centro de la pared, enmarcado en un simple plástico negro barato, hay un pequeño trozo de papel térmico arrugado. Es el recibo de retiro de cajero automático por exactamente $99. Cada vez que tengo que tomar una decisión corporativa masiva, cada vez que un abogado me trae un contrato por cientos de millones de dólares, miro ese recibo descolorido. Me mantiene anclado. Me recuerda que la verdadera medida del valor de una persona no tiene absolutamente nada que ver con su salario anual, su cartera de bienes raíces o la marca de traje que usa. Tu valor está completa y totalmente definido por cómo tratas a la persona más vulnerable de la habitación cuando tienes todo el poder. Mi padre construyó un increíble imperio financiero, pero casi lo deja destruir a nuestra familia. Me aseguraré de que eso nunca vuelva a suceder. Voy a usar esta riqueza inimaginable para construir a la gente, no para derribarla. Hagamos una pausa por un momento. Gracias por acompañarme hasta aquí. Eres realmente increíble. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite difícil y doloroso con alguien a quien amas profundamente porque su toxicidad estaba destruyendo tu paz? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Los leo todos y cada uno. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte el próximo viaje. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo. Hasta la próxima, mantente fuerte, protege tu paz y nunca dejes que nadie te diga que eres menos de lo que vales.